Bueno, vamos a hablar ahora sobre métodos o sistemas de argumentación jurídica de acuerdo con los autores que han tocado el tema. Vamos a ver varios métodos que van a servir para, digamos, entender eh, cómo debería ser la argumentación jurídica desde el punto de vista teórico, de acuerdo a varios autores. Entonces, me voy a permitir hacer una presentación. Entonces, cuando estamos hablando de métodos, hay métodos que han ideado varios autores. Vamos a ver Toulmin, vamos a ver Habermas y vamos a ver cómo estos autores han planteado la mejor manera de entender la argumentación jurídica y los aportes que han hecho precisamente a esta materia. El método de Toulmin. El método de Toulmin implica un método de constatación lógico y que permite ver la validez de los argumentos que uno está presentando. Según Toulmin, la argumentación jurídica tiene estas etapas: pretensión, razones, contraargumento, garantía y respaldo. Para Toulmin, todo argumento tiene que tener una pretensión. Y la pretensión es a dónde voy a ir, qué es lo que quiero, qué es lo que voy a buscar, cuál es mi objetivo. Entonces, un argumento sin objetivo y sin pretensión, pues no es un argumento, no busca nada. Precisamente el argumento o la argumentación es la manera como voy a soportar yo una decisión, una posición o una conclusión. Entonces, la pretensión que yo busco es esta conclusión, esta decisión o esta posición. Entonces, es necesario desde partida cuál va a ser la pretensión de mi argumento. Segundo, razones. Las razones se traducen en pruebas o premisas, es decir, hechos comprobados que soporten precisamente esa pretensión. Entonces, cuando estoy hablando de razones, estoy hablando de pruebas. ¿Cuáles son los soportes probatorios de mi argumento? ¿Cuáles son las bases lógicas, científicas, de coherencia y de razonabilidad que tiene mi argumento? Entonces, ahí están las razones. Vendría el tema que después de que yo creo, digamos, una conclusión, la creo en premisas, la problemática es cómo queda eso y tengo que someterlo a un contraargumento. Es decir, yo mismo tengo que definir que ahí está mi argumento, pero que puedo tener objeciones y observaciones por mi contraparte. ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las falencias que tendría, digamos, mi argumento? Y ahí vendría el tema. Yo creo mi argumento y al mismo tiempo me pongo a pensar en el contraargumento de mi contraparte, de las falencias que pueda tener mi argumento. Y ahí vendría, digamos, el tema de la garantía. Si mi contraparte me sale con este argumento, pues yo tendría cómo rebatirlo a partir del mismo argumento diciendo esto. Entonces, si así supero, digamos, los problemas del contraargumento, ya estaría bien desde el punto de vista lógico mi argumento y no tendría que hacer más nada. Pero si mi garantía no es suficiente, tengo que utilizar otros argumentos para soportarlo. Es decir, tengo que buscar otras razones y otras situaciones para soportar precisamente mi argumento. Entonces, cuando alguien me dice, listo, tenemos un caso, eh, alguien quiere ingresar un carro de bebé a un parque y resulta que en el letrero dice prohibido el ingreso de carros al parque. Llega un policía y dice el carrito de bebé no puede ingresar. Entonces mi argumento es el carro de bebé no es el carro que puede generar, digamos, un accidente. El contraargumento de la persona encargada es que dice todo carro
no puede ingresar al parque porque puede generar un accidente. El carrito puede generar un accidente con otras personas si se estrella con otra persona. Y dice la situación. ¿Cuál sería la garantía? La garantía es, eso no está hecho precisamente, o el letrero no está hecho para carros de bebé que no están, digamos, motorizados y que no pueden generar un accidente grave. Un argumento de respaldo. Tendríamos que determinar que en efecto, si bien es cierto, puede existir un accidente, pero ese accidente no sería tan grave como lo que podría existir con un vehículo automotor o con una motocicleta. Si alguien se tropieza con un carrito de bebé, pues habría una colisión, pero no tan grave como la otra. Entonces, estamos hablando de que existe una pretensión y es que me permitan ingresar el carrito de bebé, unas razones que tienen los argumentos, eh, viene un contraargumento y viene, digamos, la garantía y el respaldo. Ahí está, digamos, el método de Turing que me permite, en todo caso, cuando voy a tomar una decisión difícil o cuando voy a hacer un argumento a favor de mi cliente, tengo que analizar precisamente cuáles son, digamos, las circunstancias que pueden generarme un problema en mi argumentación, creando, digamos, los contraargumentos y creando garantías y respaldos para que mi posición sea, digamos, lo más razonable posible y pueda ser tomada, digamos, por el juez o que el juez la tome sin que existe ningún inconveniente. Método de Perelman. Perelman eh, plantea precisamente que hay dos tipos de auditorio, uno particular y uno universal. Y se plantea que se va a buscar convencer o se va a tratar de persuadir. Entonces, cuando yo estoy hablando de un auditorio particular, estoy hablando del auditorio al cual me estoy dirigiendo. Y es un auditorio restringido. Si es, por ejemplo, una audiencia, son el juez, las partes y los abogados. Pero cuando estoy hablando de un auditorio universal, estoy hablando ya saliéndome de la audiencia de todas las personas de toda la sociedad que me rodea. Entonces, en el auditorio particular, yo lo que busco es persuadir, es decir, que la gente tome mi postura y la acepte. En el auditorio universal lo que voy a buscar es que las personas, todas las personas, estén de acuerdo conmigo desde el punto de vista lógico y racional. Entonces, aquí viene la situación. Eh, lo que dice Perelman es, usted quiere convencer a un auditorio, tiene que iniciar con una muy buena introducción. Y esa buena introducción es conocer quién es mi auditorio y saber cómo voy a cautivar. Entonces, si estamos hablando de un auditorio compuesto en la mayoría de mujeres y voy a hablar sobre los derechos de la mujer, pues tengo que dar, acomodar mi introducción frente a los derechos de la mujer, frente a los derechos del género femenino en determinadas circunstancias para lograr precisamente después de digamos, plantear ciertos derechos y ciertas circunstancias en las cuales todas las mujeres estuvieran de acuerdo, ahí sí plantear mis puntos de vista a través de los argumentos. Entonces, Perelman es una persona que te dice, estudia tu auditorio, presta la atención a la introducción que hagas para lograr la aceptación del auditorio. Cuando tú tienes la aceptación del auditorio y tienes toda la atención hacia ti, es muy
fácil después plantear tus puntos de vista, porque por lógica, después de asentir, es muy difícil que las personas vayan a negar las circunstancias. Entonces, si tú comienzas en un auditorio precisamente con choques, la gente no te va a entender, no te va a escuchar y se va a salir. Entonces, esa es la situación que plantea Perelman. Plantea una muy buena introducción partiendo del conocimiento que tengas de el auditorio, para después de esa introducción en la cual tomes la atención de todas esas personas, captes la atención de todas las personas, ahí sí puedes dar tu punto de vista y tu posición a través de los argumentos propios que, que ya estudiamos. La argumentación según Mark McCorb. Este es, digamos, un sistema, digamos, mucho más para abogados, pero es un sistema supremamente interesante en relación a cómo deben de ser los argumentos jurídicos. Y él plantea tres tipos de argumentos que tienes que tener en todos tus discursos. Argumentos consecuencialistas, y esto tiene que ver cuál es la consecuencia de tomar una decisión. Y eso es muy anglosajón. Cuando se mira cuáles decisiones se tienen, se miran cuáles son las consecuencias a futuro. En muchas circunstancias, las personas deciden sin tener en cuenta cuáles son los efectos a futuro de determinada posición. Y en efecto, por ejemplo, cuando uno dice en un juez que está definiendo, digamos, un tratamiento médico, la consecuencia de su decisión es que en el futuro todas las personas que traten de solicitar ese mismo tratamiento van a acceder a ese tratamiento. ¿Y cuánto costo va a tener, digamos, ese tratamiento para el sistema? Entonces, esos son argumentos consecuencialistas. Cuando yo tengo eh, o yo planteo dentro de mi argumento cuáles son los efectos de tomar determinada, digamos, posición. Argumentos de coherencia. Los argumentos de coherencia se plantean como mi argumento va acorde con las normas legales, va acorde con lo definido hasta el momento, digamos, por la ley, por los decretos, por las reglamentaciones. Es decir, mi argumento tiene un soporte legal, un soporte, digamos, desde el punto de vista de la doctrina también. Entonces, es un argumento de coherencia cuando mi argumento va acorde con las normas que voy a aplicar al caso. En el caso, digamos, del tema del, digamos, del civil law, cuando yo planteo que mi argumento va acorde con la Constitución y con las leyes. Cuando estoy hablando de argumentos de consistencia, ya estoy viendo son decisiones similares que se hayan tomado por órganos jurisdiccionales. Y entonces ahí planteo el tema de los precedentes judiciales y donde no solamente estoy de acuerdo con la ley, sino también con los precedentes judiciales y cito, digamos, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que me sirven para mi caso. Entonces, fíjense cómo debe estar organizado, digamos, un argumento tanto para decisión o como para un alegato. Buscar, digamos, las consecuencias de futuras de la decisión que vaya a tomar o de mi postura. Segundo, que esa decisión o postura esté acorde con las leyes preexistentes al acto o, digamos, todo digamos, el ordenamiento jurídico. Y tercero, que también tenga soporte en decisiones similares y en precedentes judiciales, es decir, de decisiones que haya tomado, digamos, órganos jurisdiccionales, y eso permite decir que mi posición está debidamente sustentada y debidamente razonada. Es decir, estas son formas de establecer, digamos, premisas sobre las circunstancias. Y no solamente tiene que ser legal y jurisprudencial, sino también desde el punto de vista estadística
y estos temas de los argumentos consecuencialistas que abren la posibilidad de establecer, digamos, noticias en periódicos, estadísticas científicas, conceptos de temas científicos, de qué es lo que podría generar, digamos, una decisión que se tome hacia futuro. Método de Habermas. El método de Habermas es un método interesante. Habermas es de la Escuela Sociológica del Derecho. Y en ese orden de ideas, Habermas plantea que a las personas o a todos los seres humanos tenemos estas cuatro circunstancias. Una acción estratégica o teleológica, que es buscar algo, es decir, una persona realiza una acción tendiente a buscar algo, y eso es natural y en toda situación. Un mesero trata bien a un cliente para buscar una buena propina. Eh, una empresa trata bien a los clientes para tratar de captar más clientes o hace una promoción para vender mucho más. Esas son, digamos, una estrategia teleológica. La acción regulada por normas. Resulta que nosotros tenemos una normatividad que nos condiciona nuestro comportamiento. La señal de tránsito roja implica, o digamos el semáforo en rojo, implica que yo tengo que detenerme y dejar que pasen las demás personas, lo que significa el pare, lo que significa la cebra. Entonces son situaciones que condicionan mi comportamiento desde el punto de vista de las normas jurídicas. La acción dramatúrgica. La acción dramatúrgica implica eh, una actuación relativa a mi, digamos, a mi deseo, a mi identidad personal. Entonces, si a mí me gusta la música, pues, y determinada música, pues ahí estoy yo, coloco, digamos, una música eh, o una clase de música, digamos, en el carro o, digamos, en mi casa. Esa es una acción que tiene que ver con mis gustos personales, lo que tiene que ver con la comida, lo que tiene que ver con mi vestir. Son un tema que implica, digamos, la subjetividad individual de cada persona. Y una acción comunicativa, que es la interacción de dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal. Cuando estamos hablando de una acción comunicativa es que dos personas eh, se comunican y se ponen de acuerdo frente a una determinada actuación. Y esa es, digamos, una de las circunstancias particulares del método de Habermas. Cuando nosotros tenemos estas circunstancias, Habermas dice que en temas de argumentación jurídica, lo que se tiene que buscar es la acción comunicativa. Y la acción comunicativa implica ponerme de acuerdo con la otra persona para establecer la mejor manera de realizar una actuación o llegar a un acuerdo. Entonces, eh, y se pueden presentar cualquier tipo de cosas. Entonces, cuando uno está, digamos, en un proceso judicial, uno está tendiente o pendiente de la contraparte que tiene precisamente una actuación estratégica, que tiene una actuación regulada por las normas de acuerdo con el proceso y que tiene, digamos, unas particularidades en el sentido de cuáles son sus gustos. Pero la idea aquí dentro de un proceso judicial es llegar a una acción comunicativa en el entendido de llegar y argumentar por la mejor forma en la cual podemos solucionar el conflicto. Entonces, tanto en procesos judiciales como en conciliación, tenemos que tener en cuenta estas cuatro dimensiones de las personas y tratar siempre de llegar precisamente a ese tema de la actuación comunicativa, que es la actuación que buscan seres racionales para buscar solución a determinados conflictos. Hay un tema de las reglas del debate de acuerdo a Alexis y a Habermas. Dice, cuando hay un debate, lo mínimo que debe existir es igualdad entre las partes.
Es decir, no puede haber un debate ideal cuando una de las partes se sobrepone a la otra, una de las partes somete a la otra. Entonces, cuando se va a plantear un debate ideal y racional, tiene que ser en igualdad de condiciones. Entonces, un empleado con un empleador que se pongan a discutir, pues ahí hay una situación compleja de subordinación e implicaría un problema de que ese debate no va a tener las condiciones de un debate ideal. Un hijo con un padre tampoco hay una circunstancia porque hay un grado de subordinación entre uno y otro y se genera ahí la problemática. Un mafioso en contra de una persona normal, un gobernante corrupto frente a un ciudadano. Entonces, en ese tipo de circunstancias, los debates entre esas dos personas directamente no van a generar un debate netamente racional. Por eso es que, digamos, se plantea el proceso o el proceso judicial como una forma de garantizar la igualdad de las partes. Hay un tercero que va a intermediar entre las partes y que va a garantizar que a pesar de que exista diferencia entre dos partes, entre las dos partes, se trate de garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de acceso a el procedimiento. Entonces, eso implica, digamos, el tema de la igualdad. Coherencia. Nadie puede decir algo y decir lo contrario al mismo tiempo. Y todo el que hace una afirmación se encuentra obligado a soportarla. Entonces, ahí está el tema de la coherencia. Es importante dentro de los elementos de un debate la coherencia en la argumentación. Nadie puede decir algo y decir lo contrario al mismo tiempo. Se pierde ese elemento de la coherencia. Eficiencia. También es necesario tener claros los tipos de argumentos. Y si se va a tocar un tema diferente de lo que se está discutiendo, debe justificarse por qué. Nadie debe tampoco dar explicaciones en fundamento de tesis que no han sido controvertidas. Entonces, la eficiencia es no me eh, desvíe el tema del debate con temas que no tienen nada que ver. Concentrémonos en lo que estamos debatiendo y no me traiga cosas que no tienen nada que ver con ese debate. Y si a usted está planteando algo y nadie se lo ha revertido, pues no tiene que gastar tiempo en, digamos, en soportar. Claridad lingüística. Deben establecerse previamente el contenido y los conceptos de las palabras que se van a utilizar para evitar confusiones. Hay palabras que tienen un doble significado y es necesario que las partes tengan claridad de que si se habla de un gato, es un gato de un vehículo, pero no es un gato animal. Si se está hablando de un grano de arroz, es que se hable de precisamente un grano de arroz o no de una idea que se esté, digamos, aportando como si fuera un granito de arroz. Entonces, la claridad lingüística es importante para establecer de qué están hablando las partes. La generalidad. Nadie puede argumentar a favor de una regla que no estaría dispuesto a obedecer. Se busca, como lo plantea Habermas, la regla trascienda el debate y sea aceptada por todas las personas. Entonces, cuando uno plantea un debate jurídico y busca, digamos, convencer sobre algo, tiene que precisamente plantear una regla que sería aceptable por todas las personas y eso es supremamente importante. La generalidad implica que todas las personas la acepten desde el punto de vista racional, incluso quien lo está, digamos, proponiendo. Pero si usted propone, pero no está dispuesto a cumplir la regla, pues ahí hay un problema de generalidad de esa regla y de validez de esa regla. Sinceridad. Nadie puede argumentar a favor de algo en lo que no está totalmente convencido. Existe la obligación de no crear falacias y de actuar de buena fe, creando argumentos serios y verdaderos. La sinceridad implica que yo tenga que soportar la validez de mis argumentos. Y en virtud de eso, tengo la obligación de no generar falacias
ya sea sofismas o paralogismos, dentro de mi argumentación. Tengo que ser sincero, tengo que decir, mire, esto es lo que es, esto es lo que tengo hasta el momento y busco esto con base en estas pruebas y en estos soportes. La situación es que la gente busca en la argumentación engañar con sofismas y con paralogismos a las demás personas por no soportar bien sus argumentos. Entonces, la sinceridad es, nadie puede argumentar a favor de algo en lo que no está totalmente convencido. Aún habiendo dudas, tengo que evitar, digamos, esos argumentos que me podrían llevar precisamente a que se me caigan al momento de que las otras personas comiencen a rebatirlos o a analizarlos. El método de ponderación. Eso es un tema de Alexis, Robert Alexis. Precisamente, digamos, se plantea que los jueces pueden crear derechos siempre y cuando cumplan las reglas de la lógica en la argumentación. Y se planteó en efecto que, si bien es cierto, como dice Dworkin, existen principios y existen reglas, y se ponderan, digamos, los principios, existe una situación en la cual se plantea la ponderación de los derechos fundamentales en determinado caso. Para algunos, esa ponderación es precisamente una violación a los mismos derechos porque se relativizan esos derechos, lo que no debería hacerse. La ponderación permite sopesar la aplicación de dos derechos que se encuentran en conflicto. Y viene, digamos, dos formas, o bueno, son tres formas. La primera es el método de Alexis planteando, digamos, números y fórmulas matemáticas tendientes a llevar un método matemático que permita dar un resultado. La situación con ese método matemático de los que critican esa fórmula es que quien coloca los números es la persona que decide y la persona que decide coloca los números y modifica, digamos, los resultados de acuerdo a los números que él mismo está colocando. Hay un tema de argumentación y este es digamos, el segundo planteamiento, que es soportar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la decisión. Idoneidad es que mi decisión es idónea para solucionar el problema. La necesidad es, teniendo varios recursos, escojo el menos dañino, el menos costoso y el más eficiente para solucionar el problema. Y la proporcionalidad es ver que el daño que vaya a causar es mucho menor eh, que lo que voy a salvar. Es decir, yo tomando esta decisión, sí, voy a afectar un derecho, pero voy a, digamos, mejorar otro o voy a salvar a otro. Entonces, cuando estamos hablando de proporcionalidad, es ver los dos derechos, a ver cuál de esos dos derechos implica más sacrificio y cuál de esos dos derechos implica más beneficio. Entonces, si lo que voy a beneficiar es mayor a lo que voy a dañar, pues se justifica en términos de proporcionalidad la decisión. El tercer método es mirar, digamos, la intensidad o el grado de intensidad de la afectación a un derecho. Existe eh, afectación intensa, afectación media y afectación mínima. Cuando yo tengo, digamos, dos derechos en juego, yo tengo el primer derecho si hay una afectación intensa y el segundo derecho una afectación media o mínima, yo puedo decir que este derecho prevalece en ese caso particular. Si yo tengo un derecho con afectación media y una afectación mínima, pues gana entonces el de afectación media. El tema es saber argumentar por qué hay afectación intensa o hay afectación media frente a una afectación mínima que se puede presentar. Y esos son, digamos, el problema de los casos difíciles y los casos trágicos, en los cuales en efecto se puede determinar que existe casi la igualdad de afectación en esos mismos derechos y me toca a mí soportar porque un derecho tiene que ceder frente a otro derecho,
y decir cuál es la afectación intensa, soportar cuál es la afectación intensa y por qué el otro sería una afectación media. Entonces, esos son los métodos, los procesos de, digamos, de argumentación jurídica que hay que tener en cuenta al momento de efectuar, digamos, todo tipo de, digamos, de argumentos y que han planteado, digamos, los autores, como ya vimos, que son Perelman, que son Habermas, que son Toulmin, Robert Alexis. Entonces, miren los sistemas que sirven, digamos, para la valoración de argumentos y para la elaboración de argumentos y del manejo precisamente de la argumentación jurídica.